Ya, y se está grabando. Vamos a tener entonces esta clase de ejercicios para la I2. Esta I2, si mal no me equivoco, es el martes 6 de julio. Entonces igual va a quedar una ventana de tiempo para que puedan estudiar. Los contenidos de la I2 son los 3 últimos laboratorios que hemos revisado en clases, que son la obtención de acetato de N-butilo, ácido benzoico y también la dibenzoacetona. Esos son los 3 contenidos relacionados con las clases que hemos analizado. Es solamente hasta lo que veamos hoy, porque insisto, ya el próximo viernes no tienen clases, el siguiente va a ser solamente para resolver consultas. Además, les comento que el sistema de evaluación para la exhibición y aprobación del curso es el siguiente. Hay un promedio de informes, un promedio de controles, la I1 y la I2. ¿Ya? Para la exhibición, cada uno de esos promedios, no la nota de un control o de un informe, sino que debe ser el promedio el que debe estar sobre 4 de los controles, el promedio de los informes y la I1 y la I2 respectivamente. Si con todo ese cálculo, que los porcentajes los tienen ahí en el programa, les da sobre un 5, significa entonces que están eximidos del examen. ¿Ya? Tenemos una fecha especial reservada para todo lo que son recuperaciones de controles, de informes o de la prueba, según sea el caso. De igual forma, me gustaría que quienes tengan que dar actividades recuperativas me lo comentaran, me lo recordaran a través de un mail, pese a que, claro, yo del libro de calificaciones, ahí también lo puedo ver. ¿Ya? Recuerden que ustedes pueden ver sus notas también ahí. En el libro de calificación está todo. Sin embargo, yo igual tengo un Excel aparte, donde voy, sobre todo, completando las notas y ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, el ayudante hizo una recorrección del último informe, si mal no me equivoco. Por lo tanto, es muy probable que las notas del informe ahora tengan algunas décimas, porque había una diferencia ahí en términos de corrección del diagrama de flujo, me parece, y también de algunas señales de remedio. ¿Ya? Y lo último, que también quiero que cada uno de ustedes lo considere, es lo siguiente. Si quieren sus informes, el feedback, o sea, su informe corregido, pídanselo al ayudante. Yo le voy a escribir para informarles entonces que a todo lo que le soliciten los informes, él se los reenvíe, porque él los tiene, porque él el que los corrige, ¿ya? Así es que también, si quieren usar ese material para estudiar para la última evaluación o simplemente tenerlo, pueden pedirle todos los informes. Es mucho más fácil y más directo que se los pidan a él, a que me digan a mí, porque yo tendría que decirle a él. Más fácil, entonces escríbale directamente y díganle, quiero que me envíe todo mi informe. Ahora, lo que se les va a enviar es los diagramas y el análisis de espectro de cada uno de los 6 que realizaron. ¿Hay alguna consulta? ¿Cuánto porcentaje corresponde a los controles, a los informes y a las I? Vamos a ir a Canvas, ya, porque yo de memoria no recuerdo las cosas. Vamos a la página de Canvas, porque eso está en el... esto está... ¿Dónde estaría esto? Módulos. Aquí está, por calendario, y aquí tiene que estar. Y aquí vemos entonces, recuerden que ahí aparecía
esta información. 25% de la nota de presentación es el promedio controles, 15 los informes y 30 cada I. Claro, y ahí tendrían los... Ahí está el 100%. El informe vale un 30 para dijo que les tengan que dar. 25 controles, 15 informes. Sí, ahí está la fórmula. La nota de presentación, Perfecto. controles 25, informes 15, y 1 y 2. ¿Ya? Ya Como lo tenía sale por ahí, acá, gracias. aquí está el criterio de exhibición, ¿cierto? Que tenemos que... Promedios, ya, ojo, es el promedio del control. Si algún control tiene bajo 4, eso no es lo mismo. ¿Ya? Acá es el promedio de control que debe ser sobre 4 para optar a la exhibición. Entonces, si no hay más consultas con respecto a estos temas generales, vamos a comenzar la clase correspondiente entonces a la... ¿Ok? Sí, Un 49,5 ¿lo pasa como 5 sí, la exhibición? Perfecto. absolutamente. Sí. Entonces, vamos a... comenzar. Tenemos que, en esta última clase, vamos a analizar lo referente entonces a la condensación aldólica. Ahora, es importante que esto también siempre lo estudien en términos comparativos. ¿Qué va a tener en común la condensación aldólica con la reacción de Grignard? ¿Ya? Por favor, si alguien me pudiera indicar eso, ha sido pregunta de prueba, porque realmente ustedes saben lo que interesa a nosotros también es ir integrando contenido. Si al final de todo este proceso tuviéramos que indicar qué tenían en común, qué utilidad tienen. Que se forma una especie que tiene una carga en el carbono alfa. ¿Añadir un carbono? Sí, principalmente va a ser eso. ¿Ya? Esa va a ser, yo creo que la principal utilidad que tiene esta reacción. La posibilidad de aumentar el tamaño de una cadena. ¿Ya? Mecanísticamente, claro, también tienen en común el hecho que participan nucleófilos. ¿Ya? Eso también sería, por ejemplo, otro punto en común. Pero si tuviera que yo indicar en términos de importancia qué es lo más relevante desde el punto de vista sintético, es que son reacciones que permiten formar enlaces carbono-carbono. Y eso, desde el punto de vista de la química orgánica, hace que realmente sean reacciones muy útiles. Y ojo, esto no es solo de la química orgánica. De hecho, si ustedes recuerdan, procesos como la glucólisis, ahí se van a dar cuenta que están estas reacciones orgánicas presentes. En la reacción aldólica, quizás a lo mejor si lo relacionan con la enzima aldolasa. ¿Recuerdan dónde participa esta enzima? Ustedes ya han hecho bioquímica, ¿o no? Sí. Como curso. Enzima aldolasa está en la glucólisis. Hay una enzima clave tanto en el proceso de la glucólisis como de la gluconeogénesis. Como muy bien ahí lo indica Matías, está en la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, claro, si se llama enzima aldolasa, es porque está catalizando el proceso, ya sea de la ruptura o de la formación, respectivamente, insisto, dependiendo de la dirección de esta ruta metabólica. Entonces, ahí uno también se da cuenta, lo mismo va a pasar en la lipogénesis, también voy a ver reacciones donde hay formación de enlaces carbono-carbono, porque de hecho si ustedes piensan en la formación de ácidos grasos, se parte de acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y yo a partir de él puedo obtener hasta ácidos grasos de 18
16 átomos de carbono. Entonces, todas estas reacciones involucran acoplamiento carbono-carbono. Entonces, por eso son reacciones que, para continuar, les comento, o sea, son importantes desde el punto de vista sintético, sí, pero también desde el punto de vista metabólico. En este caso puntual, vamos a ver una doble reacción aldólica relacionada entonces con la reacción entre acetona y benzaldehído. Es una reacción en medio básico y que requiere etanol como disolvente. ¿Ya? Ese es el producto que, si uno lo realizara en el laboratorio, sería prácticamente idéntico al de la foto. Ahora, también nos hemos dado cuenta en algunas pruebas que hay temas de nomenclatura que vale la pena recordar porque no siempre están claros. ¿Cuál sería el nombre IUPAC de esa molécula? Tenemos que, si recuerdan este punto, aquí este va a ser el esqueleto principal. Por lo tanto, va a ser un derivado de pentano. Tiene un carbonilo, por lo tanto sería pentanona. Y tiene dobles enlaces, pentadienona. Tiene sustituyentes en los extremos, entonces sería 1,5 difenil. Y después entonces con la respectiva terminación asociada a esta pentanona. Indicando entonces la posición donde está el doble enlace, los dobles enlaces respectivos, perdón, y también el carbonilo. No menor, aquí también hace referencia a algo que vamos a analizar hoy, que es la estereoquímica de este producto. Porque la estereoquímica está relacionada con sus propiedades físicas. Sobre todo, ténganlo presente en función de una de las preguntas que hubo en la I1, donde se les pedía la diferencia entre los isómeros orto y para, y dentro de las diferencias están, por ejemplo, todos los aspectos físicos. ¿Ya? Gracias, Martín, ahí por el nombre IUPAC. Porque la temperatura de fusión va a ser diferente. Recordando la química que está detrás de la formación de la dibenzoacetona, no podemos olvidarnos entonces de estos aspectos básicos que ustedes tienen que revisar en Química Orgánica 2, y es todo lo relacionado al carbono alfa. Esto es la clave en esta clase de reacciones químicas cuando existe un grupo carbonilo de tipo, específicamente para lo que nos interesa hoy, aldehídos o cetonas, y en la posición alfa existe un carbono que sea sp3 y que contenga hidrógenos, porque ese hidrógeno en particular tiene una determinada acidez, que puede ser pequeña. Vamos a colocar un valor relativo solamente, por ejemplo, de 18 a 20, ¿ya? Es un hidrógeno muy poco ácido, pero que en presencia de una base, ese hidrógeno puede ser removido con la finalidad entonces de obtener un enolato o un nucleófilo. Nucleófilo que va a ser un nucleófilo fuerte. Y por lo tanto, si hemos visto algo dentro de lo que es esta aplicación de la química orgánica que ustedes conocían desde el punto de vista teórico, hacia lo práctico, es que cada vez que exista un nucleófilo, esta va a ser una especie muy reactiva, va a ser una especie que naturalmente va a tender a reaccionar con un electrófilo. Y cada vez que estamos en presencia de un nucleófilo y un electrófilo,
hay formación de un enlace. En este caso, es un enlace carbono-carbono. Y aquí, con algo tan simple como lo que indico en esta parte, nos quedaría claro que tanto el nucleófilo como el electrófilo es un carbono. Por eso se puede formar un enlace carbono-carbono. Entonces tenemos que, para que esta condensación aldólica pueda existir, lo que necesito como sustrato es un carbonilo de tipo aldehído o cetona y que en la posición alfa exista un hidrógeno. No menor también, por si acaso, que ese carbono debe ser sp3. ¿Ya? Y, por lo tanto, ese hidrógeno va a ser un hidrógeno que puede ser removido por una base y la formación de esta base conjugada ahí se estabiliza por resonancia y tenemos entonces la especie que conocemos como enolato. ¿Ya? Ahí está solamente representado el enolato, pero en el fondo siempre hay que recordar que producto de esta reacción ácido-base, lo que existe es ambas estructuras resonantes, donde específicamente el carbanión está entonces en resonancia con esta estructura enolato. Tenemos, por lo tanto, lo que necesitamos para formar un enlace carbono-carbono, un carbono nucleofílico. Entonces ahora, la otra parte que es muy sencilla, si ya tengo el carbono nucleofílico, ¿cuál va a ser el carbono electrofílico? Y la respuesta es bastante simple porque tenemos que, si hay un carbono que es electrofílico, es justamente el carbono de un sistema carbonílico. Sobre todo si es un carbono carbonílico de un aldehído o de una cetona. Es un carbono que va a ser mucho más electrofílico comparado con cualquier otro sistema donde también exista un carbonilo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? En esa parte de esta reacción, tenemos que, si ya está el nucleófilo, la etapa siguiente en una condensación aldólica es que ese nucleófilo, representado en su forma del enolato, se regenera el carbonilo y es ese par de electrones el que va a atacar entonces a otro carbono carbonilo. ¿Qué tenemos como producto? Una especie que ya no son dos carbonos por separado, cada una de dos carbonos, sino que tenemos una especie de 4 átomos de carbono. Por eso, insisto, estas son reacciones importantes, tanto del punto de vista bioquímico como sintético, porque tenemos una molécula de mayor tamaño. Una vez entonces que se forma el respectivo sistema carbono-carbono, tenemos que la ruptura de ese enlace genera entonces esta especie de tipo alcóxido, el cual, al ser una base fuerte, se va a tender a protonar inmediatamente por el mismo producto de la reacción ácido-base anterior. De esa forma, regeneramos este catalizador básico y tenemos el primer producto de esta reacción, que va a ser lo que hemos denominado, o se denomina, mejor dicho, un aldol. Este concepto es clave que se entienda. El aldol. Porque el aldol es un sistema que siempre va a tener esta estructura. Un beta hidroxicarboxilo. Un beta hidroxicarbonilo. Esto es un aldol.
La reacción entre el nucleófilo y el segundo mol del carbonilo es simplemente un proceso de adición nucleofílica. ¿Ya? No es una reacción diferente a las que ya se han analizado o que ustedes vieron en Orgánica 2. Es un proceso de adición nucleofílica y después una posterior reacción ácido-base. Producto, un aldol. ¿Dudas hasta acá? No, Pip. Entonces, acá viene algo importante a diferenciar y tiene que ver con lo siguiente. Hay un grupo hidroxilo y vecino, o mejor dicho, en posición beta a un carbonilo. Por lo tanto, tenemos que es posible que en una etapa siguiente podamos observar, de hecho, si tuviéramos que mencionar toda la etapa, esta sería la primera, segunda, tercera, y esta entre comillas vamos a colocar ahí 4. ¿Ya? Puede haber una etapa siguiente a la formación del aldol, que va a ser cuando este aldol, en las mismas condiciones de reacción, las mismas condiciones de base, pueda producir la deshidratación. Y este es el producto entonces que ahora correspondería a un sistema alfa-beta insaturado, que va a ser termodinámicamente mucho más favorable y más estable que el anterior, debido a que se estabiliza por resonancia. Si la reacción entre dos carbonilos llega solamente hasta este punto 3, aquí recuerden que hablamos que el producto o la reacción es simplemente la reacción aldólica. Sin embargo, si existen las condiciones para la deshidratación, el producto entonces corresponde al de la condensación aldólica. Entonces, es bueno tener esa diferencia, el aldol y la condensación aldólica. Profesor, ¿Sí? cuando nosotros generamos este tipo de compuestos, ¿qué orientación por lo general van a adoptar? ¿Qué forma del isómero? ¿La formación Z o la formación E? ¿O eso va a depender exclusivamente de la temperatura? Yo creo que aquí es necesario también quizás recordar lo siguiente. Cuando hablamos de isomería E o Z, estamos hablando de nomenclatura. Quizás valdría la pena, déjame ver qué diapositiva viene. Sí, Sí, lo vamos a ver saltamos. acá. No, está bien cuando hablamos de que el sistema puede ser E o Z, pero recuerden que E o Z es nomenclatura. Yo creo que lo más importante sería lo siguiente. Aquí nuevamente estaría el resumen de lo que es, perdón, aquí estaría la segunda parte, este punto 4, que yo había marcado en la diapositiva anterior. Pero para responder esa pregunta, voy a volver a esto. E o Z es nomenclatura. Lo que es importante tener en cuenta es que los grupos que sean más voluminosos deben encontrarse en caras opuestas al plano. Eso es mejor quedarse con esa idea y no con E o con Z, porque E o Z es nomenclatura. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Para que no Pero la queden, reacción en sí no es exotérmica. sí, para lo que voy es lo siguiente, no se queden con que el producto más estable, el que se obtiene por condensación aldólica, es el E, porque E es solo un tema Genial. de nomenclatura. ¿Ya?
fíjense que tenga que ver con temas espaciales, que la distribución de los dos sustituyentes más voluminosos sea una distribución de tipo opuesta al plano del doble enlace. ¿Por qué? Pensemos que fuera esta especie. Vamos a colocar carbonilo. Pensemos que fuera una especie, ese fuera el producto. ¿Qué isómero es ese producto? Es E. ¿Están todos de acuerdo? Ah, no, mentira, no es E. No, es Z. Y se fijan, entonces por eso, ojo con esto, ¿ya? Acá se da el caso de que es el E, aquel que tiene los dos sustituyentes más voluminosos en las caras opuestas al doble enlace. Pero si yo me fijo en esta otra estructura, por nomenclatura, este sería Z. Entonces, en ese caso, se nos escapa la idea de por qué ahora es Z y no es E. Eso tiene que ver nuevamente solo con el hecho de el tamaño, la distribución espacial de los sustituyentes que acompañan al doble enlace. ¿Se entiende? Ahora, profe, ¿por qué era E si es que nosotros teníamos el resto de la cadena carbonada hacia arriba? ¿O tenemos que considerar solamente el primer átomo en comparación con el bromuro? Recuerden esta parte, lo tienen que haber visto en Orgánica 1. Se llaman las reglas SIP. ¿Recuerdan este punto? Y ahí tiene que ver con números atómicos. Y tiene que ver con el primer átomo que está unido al carbono sp2. Entonces, cuando ustedes tenían eso, aquí en el fondo están comparando carbono y están comparando bromo. Entonces, por eso, en este caso, era el Z. Bien, siguiendo con esta parte del mecanismo, esta parte es el punto 4 que yo había marcado. Es decir, acá está el aldol. Y esto es lo que quiero que quede bien claro porque fue motivo de una pregunta en años anteriores y vimos que no estaba muy claro este punto. Entonces tenemos que, si el aldol, y este es el requisito, el aldol en el carbono alfa sigue presentando un hidrógeno en un carbono sp3, una base puede tomar ese hidrógeno. Ocurre esta etapa ácido-base, donde tenemos que se forma la respectiva base conjugada, que está estabilizada por resonancia. Esta sería la primera especie que podríamos proponer, que está en resonancia o se estabiliza por resonancia nuevamente hacia la forma enolato. Y que en una etapa siguiente, cuando se regenera el carbonilo, tenemos que se da origen al doble enlace con la eliminación de esta partícula que sería el hidroxilo. ¿Qué tipo de mecanismo sería este? ¿E1 o E2? Excelente pregunta. Como ahí muy bien lo menciona Matías, esto es, y Laura también, gracias, es E1. Ahora, para diferenciarla de la típica eliminación que sufren los alcoholes, aquí hablamos que es E1CB. ¿Qué significa CB? Es simplemente eliminación unimolecular en condiciones básicas. Entonces, hay una eliminación del punto de vista unimolecular. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia entre E1 y E2? Porque si el mecanismo fuera E2
¿Cuál es la principal característica estereoquímica cuando el proceso es concertado? Recuerden una SN2, equivalente a una E2 del punto de vista estereoquímico. ¿Cuál es la característica? ¿Qué pasa si no hay No hay intermediario. intermediarios? Claro, pero ¿cuál es la consecuencia del punto de vista estereoquímico? Si no hay intermediarios, cuando los procesos son concertados, Se siempre se mantiene la obtiene, estereoquímica inicial. pero como aquí no hay estereoquímica inicial E o Z, en el fondo lo que podemos decir es que se obtendría uno solo. Ah, bueno, Pero cuando son a claro. través de intermediarios, aquí da la posibilidad de obtener mezclas. ¿Ya? Era lo mismo que pasaba cuando las reacciones iban vía carbocationes. También cuando iban carbocationes, los procesos de eliminación también podían dar las mezclas de los respectivos estereoisómeros. ¿Y cuál era el criterio que uno decía? ¿Cuál es el principal? El principal va a ser nuevamente lo que comentábamos al principio. Aquel sistema que genere los dos sustituyentes en las posiciones opuestas. ¿Por qué? Porque significa que en ese paso del mecanismo, si aquí está mi intermediario, significa que la energía necesaria para esa transformación, para alcanzar ese estado de transición, va a ser mucho menor en el sistema menos impedido estéricamente. Como son las 10, vamos entonces a hacer entonces la respectiva pausa. Entonces, 10 minutos para, no sé, para que vayan ahí. Bien, continuemos. Tenemos entonces que estamos revisando las condiciones para realizar la reacción aldólica y posterior entonces etapa de eliminación, y así hablamos de la condensación aldólica. Acá se menciona entonces que esta reacción aldólica, como ya lo habíamos dicho, da el producto aldol, el cual se deshidrata entonces, y ahí aparece entonces el término que yo les comentaba, que ojalá no sea un término nuevo, que era este sistema E1CB. ¿Ya? Ahí está el mecanismo para la eliminación. Si bien puede ser también realizado en medio ácido, generalmente se prefiere trabajar en condiciones básicas. Entonces, en el control, habían algunas preguntas donde hacían referencia a esta estructura de producto. Pensemos que este era R. Y ustedes entonces tenían que llegar a los respectivos productos de partida, que siempre van a ser carbonilos, y específicamente del tipo aldehídos o cetonas. ¿Ya? Y la razón es porque esos son carbonos más electrofílicos, y también los hidrógenos de las posiciones alfa van a ser mucho más ácidos. No está de más también recordar, dentro de lo que ustedes habrán visto en el curso previo, cuando se habla de una reacción de condensación mixta, y eso se da, por ejemplo, en aquellos casos cuando tenemos sistemas carbonílicos que tienen ambas posiciones, pero solo una puede entonces dar origen a el respectivo enolato.
De igual forma, no está de más tener en cuenta, como aparece en un ejercicio de la guía, ciertas condensaciones que van a ocurrir de forma intramolecular, porque nuevamente acá el requisito que debe existir es 2 carbonilos. Ahora, si los 2 carbonilos están dentro de la misma estructura, vamos a formar entonces un sistema psíquico. Vamos a la diapositiva anterior, porque Consuelo ahí tenía una pregunta. Dígame, Consuelo. Es necesario que revisemos esta pregunta desde la misma evaluación. ¿Pudieron responder correctamente esa parte? A mí no me salió, pero estaría bueno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a Canvas y vamos a ir al control. Y porque esa pregunta yo creo que vale la pena que la comentemos ahora, debido a que es una pregunta, típica pregunta después de prueba. Ustedes saben que acá ustedes tienen diferentes opciones de preguntas, por lo tanto lo más probable es que algunos hayan tenido esta, que hace referencia a productos finales, ¿cierto? Aquí tenemos diferentes productos dependiendo de la combinación de partida, y aquí entonces donde estaba este concepto de la condensación aldólica mixta o no. Si solamente revisamos esta pregunta, a lo mejor yo creo que les va a ayudar a tener en cuenta cómo les fue. Tenemos que en la práctica de hoy se preparará ecomaheti-benzalacetona mediante la reacción de benzaldehído con acetona en etanol, y el procedimiento que vamos a ver. Hay 5 situaciones experimentales que cada una genera un producto mayoritario y hay que relacionarla con cada situación. Ya, esta era una pregunta que sí tenía un grado de dificultad comparado con las otras dos. Si la reacción es entre benzaldehído y acetona en una estequiometría 1:1 a 25 grados Celsius, el producto, y aquí también lo pueden ver, todos son de condensación aldólica, ¿ya? Acá no hay aldoles, pero si es 1:1, solamente se va a poder obtener una condensación aldólica y debiera ser ese producto. ¿Estamos bien? Después, un mol de benzaldehído, un mol de benzaldehído y 2 moles de acetona. Ya, esa la vamos a dejar para después porque a lo mejor necesita un poco más. Ahora, vamos a benzaldehído, acetona, 2:1. Esta es la misma de la práctica, ¿ya? 2 de benzaldehído por 1 de acetona. Por lo tanto, esa va a ser la dibenzalacetona, ¿cierto? Y aquí sería B. Entonces, este tenemos que ir a A. Acá va a ser B. Ya, esto que dice, no hay una aplicación lógica para tener ese producto, lo mismo, esta es la baja para después. Se olvida la adición de benzaldehído y se gotea la solución acuosa de hidróxido de sodio, acetona en etanol, es decir, solo acetona. Si es solo acetona, ahí va a ser C. Entonces, nos quedan 2 opciones y vamos a ver esta. Un benzaldehído y 2 acetonas, es decir, D. Y esta va a ser C. Por lo tanto, la que no tiene una lógica a partir de los sustratos de cómo se puede obtener va a ser esa.
¿Qué es lo que yo les aconsejo para el futuro? Cuando no vean fácilmente las estructuras de los sustratos, es donde esté el doble enlace, corten. Porque ese es el enlace carbono-carbono que se ha formado. Entonces ahí tienen que cortar y ahí tienen los dos carbonilos respectivos. Nada más que aquí no se ve bien, porque aquí el OH se perdió. Pero ahí realmente lo que está es el aldol. Y si había un aldol es porque antiguamente fue un carbonilo. Entonces si ustedes ven, corten ahí. Y se darán cuenta al tiro cuáles son los sustratos respectivos. Por eso les preguntaba en su momento si recordaban el concepto de retrosíntesis, porque ahí te dan ahí uno puede ver cuáles son los enlaces claves que hay que romper, porque esos son los que se formaron. Y se formaron a partir, como les comentaba, de los carbonilos que correspondían. ¿Dudas? Entonces, sigamos con la clase. Sí. Bueno, la otra era solamente combinaciones, así es que lo más probable es que estaban desordenados los productos. Así es que estamos en la clase, aquí estamos. Ya, y ahí tienen para que lo usen en su estudio un resumen de lo que son entonces diferentes posibilidades de reacciones de condensación aldólica. Ahora, aquí está el tema de los otros posibles isómeros a obtener, y ahí por ejemplo está la representación de lo que sería el ZZ. Y aquí entonces donde quiero que vean algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que la temperatura de fusión del E,E es mucho mayor que la del ZZ. Sabemos que tienen que ser diferentes sus constantes físicas porque son productos diferentes, pero ¿por qué creen ustedes que va a ser mucho menor su temperatura de fusión? Es más, este compuesto, si mal no recuerdo, no, voy a decir que es mucho menor nomás, para no cometer el error de pensar que es líquido, pero es mucho menor que el E con E. ¿Cómo se explicaría esto en una prueba? Cada vez que ustedes quieran explicar propiedades físicas, yo tengo que recurrir a las interacciones, ¿ya? No a estabilidad, ¿ya? Es muy común algunas veces revisar pruebas y cuando hablamos de constantes físicas nos sirven los conceptos de estabilidad. Estabilidad está asociado siempre a reactividad. Cuando queremos hacer diferencias, por ejemplo, en términos de propiedades físicas como el punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, tenemos que hablar de interacciones. Las interacciones en un sistema E con E, pensemos que ese fuera el sistema E con E versus un sistema Z. Si yo lo veo espacialmente, voy a ver lo siguiente. La superficie que abarca un isómero de distribución E, en el caso de la dibensalacetona, es una superficie mucho mayor, más extensa que la que adoptaría el isómero de configuración Z. Por lo tanto, donde existen más interacciones va a ser cuando la distribución de esta molécula sea lineal o tenga una distribución espacial mucho más que abarque más superficie. Y eso genera más interacciones. Si genera más interacciones, significa que necesito más temperatura para poder lograr el cambio de estado. El nivel de empaquetamiento en el estado sólido es mucho mejor cuando tengo más superficie de contacto. Por eso entonces el isómero E con E tiene una temperatura de fusión mucho más alta que
el ZZ. Donde ustedes esto lo observan también en la naturaleza, como ustedes también esta diferencia de isomería E o Z es sumamente importante desde el punto de vista celular. Si no, simplemente piensen las grasas cis versus las grasas trans. ¿Ya? ¿Por qué estas grasas trans son perjudiciales? ¿Cómo lo explicamos desde el punto de vista químico? Desde el punto de vista estructural, que es el sentido de tener estos cursos de química orgánica. ¿Qué pasaría con las membranas plasmáticas si los fosfolípidos tuvieran ácidos grasos trans y no cis? Serían rarísimas. Porque recuerden esto, ¿cierto? El típico monito que se hace, y no es casual que se coloque esa patita ahí al otro lado, porque eso hace que en el fondo hace referencia a que es necesario en este caso que sean cis. Porque como muy bien lo mencionan ustedes, si fuera trans, esto sería un sistema de mucho más interacciones, que es lo mismo que estamos hablando acá. Si hay muchas más interacciones, significa que esto va a ser un sistema mucho más rígido y no va a tener la fluidez ni las características mecánicas que necesita la membrana plasmática. Esa es una primera explicación donde, insisto, los conceptos básicos de estructuras orgánicas se aplican. Y para eso sirve realmente tener estos cursos de química orgánica. Esta va a ser una de las explicaciones. Hay otra explicación que también tiene que ver con temas metabólicos, porque tiene que ver con la estereoespecificidad de las enzimas. Estos sistemas no son reconocidos, los sistemas E o los sistemas trans, por enzimas que en el fondo puedan después degradar estos ácidos grasos. Y por lo tanto son productos que tienden a no ser fácilmente metabolizables o aprovechables, y por lo tanto son productos que se tienden a acumular. Bien, eso era solamente una aplicación, pero que nos ayuda también a entender las propiedades físicas. Una de las aplicaciones que tiene esta dibenzoilacetona, no sé si alguien buscó para qué servía antiguamente la dibenzoilacetona. Acá hay otro ejemplo, pero ¿para qué se utilizaba esta dibenzoilacetona? ¿Dónde la encontraba? ¿En qué clase de productos? En cosméticos y fármacos. Principalmente en la parte cosmética, porque tiene la particularidad de absorber radiación UV. Entonces, inmediatamente cuando yo tengo un compuesto que tiene la posibilidad de absorber radiación ultravioleta, inmediatamente aquí yo voy a pensar en filtros solares. Si está haciendo lo que realmente se requiere, que en el fondo esa radiación no llegue directamente a las capas de la piel, que en el fondo pudieran producir alteraciones químicas en biomoléculas esenciales, y por eso necesitamos a alguien que absorba esa radiación. Si este compuesto tiene esa posibilidad, se usaba antiguamente como bloqueador solar. Aquí aparece combinado con paladio, porque desde el punto de vista químico, este es un catalizador también muy importante, y por eso, sobre todo para los estudiantes de química, es algo que después siempre van a ver en los cursos de inorgánica. Entonces, dicho todo esto, vamos a analizar entonces ahora el video de lo que va a ser esta última grabación de experiencias, y donde entonces vamos a construir el último diagrama de flujo. Yo creo que ya todos, si se darán cuenta, en su parte del informe relacionada con el diagrama de flujo, ya va a ser algo que ya pueden construir, les va a servir en general para cualquier otro momento donde tengan que preparar una situación similar. Entonces, siempre parte entonces estos videos haciendo referencia a las condiciones de seguridad
que no hay que olvidar, porque en las pruebas siempre vamos a volver a preguntar acerca de procedimientos de forma segura, ¿ya? Nuevamente aquí se repite el hecho, salvo el agua, todo el resto tiene un pictograma de seguridad. Benzaldehído, acetona, agua. Escucha, aquí lamentablemente hay algo que también uno explicaba desde el punto de vista presencial. No sé si han tomado alguna vez el aroma del benzaldehído. ¿Alguna vez han trabajado con benzaldehído? A las moscas no les gusta. Pero tiene un olor fuerte, pero específicamente uno lo recuerda mucho a La bencina. específicamente la almendra. A eso, ahí como Sofía muy bien. Yes. Sí, almendras. Y entonces, ¿por qué? Porque yo no sé por qué existe el concepto que lo que asocian a almendras lo asocian a cianuro. Entonces, cada vez que dicen, no sé si alguna vez lo escucharon, pero algo que tenga olor a almendra hay que tener cuidado porque es probable que sea cianuro. El tema es que el cianuro sí existe en productos en diferentes fuentes vegetales. Claro, el amaretto, pero ¿dónde encontramos sobre todo cianuro en la naturaleza? Y quizás por eso la conexión con el benzaldehído se encuentra en las almendras. ¿Ya? Hay una fuente de cianuro, en la pepa de manzana también, porque en el fondo aquí es de, si ustedes recuerdan esto, hay glicósidos. Y hay un glicósido en particular que es una mezcla de glucosa, cianuro y benzaldehído. ¿Cómo se llamaba este grupo funcional? No sé si lo recuerdan, cuando tenían esto. Un carbono con un cianuro y un OH. Y eso es química de carbonilo, porque como son derivados de azúcar, ahí nuevamente el tema del carbonilo. Esto se llamaban cianhidrinas. ¿Ya? Y esto existe en la naturaleza. Yo no sabía de las pepas de las manzanas, pero claro, está en las pepas de manzana y sobre todo en las almendras. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay productos de hidrólisis post ingestión, hay liberación de cianuro. Y también se libera, como está aquí está armada esta molécula, el azúcar, se libera el cianuro y se libera el benzaldehído. Entonces, siempre se asocia mucho a que en estas cianhidrinas hay esta porción de benzaldehído. Entonces, por eso no se recomienda darle almendras a niños que sean muy pequeños, porque ustedes recordarán que todas las dosis de sustancias tóxicas se expresan en función de kilogramos. Ya. Pero era en el fondo para recordarles que, o más que nada para indicarles que el benzaldehído tiene el típico olor a almendra. Bien, sigamos mejor. Tenemos que, en términos de diagramas de flujo, este va a ser muy sencillo, es lejos el más simple comparado con todos los anteriores que ustedes han realizado, porque vamos a comenzar este diagrama indicando que todo lo que vamos a mezclar en un inicio va a estar en el Erlenmeyer. Vamos a usar este de partida, ahí va a ocurrir la reacción, y sobre eso se van a ir adicionando los diferentes reactivos o disolventes y las condiciones propiamente tal de reacción. Va a ser benzaldehído, acetona y etanol. Recuerden que para obtener esta doble reacción de condensación aldólica, la estequiometría de benzaldehído con respecto a la de acetona, como aparecía en el control también, es 2:1. ¿Ya? Ahí nuevamente se indica la relación de 2 moles de benzaldehído. Ojo con
cálculos de reactivos limitantes si tuvieran que hacerlo en una prueba, porque la relación estequiométrica es 2:1, pero cuando quiero comparar moles, siempre tengo que considerar esos coeficientes. Entonces, por ejemplo, si fuera 0,70 de benzaldehído y 0,35 de acetona, ¿cuál es el reactivo limitante? La acetona ¿Cuál sería el reactivo limitante en ese caso? en dos- Pensemos que fuera 0,70 y 0,35. la acetona. Ahí no hay reactivo limitante, porque esto hay que dividirlo por 2, esto hay que dividirlo por 1. Entonces están prácticamente en la misma relación, 1:1. ¿Ya? Nada más porque la reacción necesita 2 moles de benzaldehído, entonces está más ahí hacerle ese recordatorio. Siempre deben dividir por los coeficientes estequiométricos los moles que ustedes puedan obtener directamente a partir de las mediciones. ¿Ok? Entonces, tenemos en el diagrama, de acuerdo a cómo va yo avanzando acá el video, aquí estaba el del Meyer y el benzaldehído, se agrega acetona, SML, y también etanol. ¿Ya? Ahí aparece la barra magnética porque esto va a ser un proceso donde es bueno tenerlo en agitación continua. La típica precaución que uno le pedía a los estudiantes que tuvieran en este caso es cuando introduzcan el termómetro de no pasarlo a llevar con la barra, porque si no ahí lo iban a quebrar. Entonces, segundo punto, en el diagrama es necesario agitar y colocarlo entonces en el respectivo valor. Esto sería la primera parte del esquema. Esto es lo primero entonces que se necesita para poder obtener. Si ustedes se fijan, el etanol acá es un buen disolvente, tiene una mezcla homogénea de los diferentes reactivos que se han incorporado hasta ese punto. En paralelo entonces, tenemos al lado esa disolución de hidróxido de sodio, que es entonces la base fuerte que va a ayudar a formar el respectivo nucleófilo por esa reacción ácido-base, y hay que tener entonces la precaución de mantener la temperatura no mayor a los 25 grados. Entonces, si se fijan, claro, se hace este baño con hielo para controlar ese excesivo, a lo mejor, rendimiento de calor, pero tenemos que dar una temperatura adecuada para que entonces se pueda formar ese producto. Aquí, como les decía, esta era una práctica muy rápida, porque simplemente una vez que mezclaban los diferentes reactivos, había que agregar el respectivo hidróxido de sodio, esa disolución, gota a gota, y sin sobrepasar entonces los 25 grados. ¿Qué pasaba si se sobrepasa los 25 grados? Ahí tenemos la posibilidad de dar las condiciones para la formación de los otros isómeros, que sería el ZZ o el ZE. Entonces, por eso la temperatura, si se mantiene solo a 25 grados, el producto mayoritario va a ser solo ECONE. Algo que ayuda mucho a entender que la reacción está funcionando y a observar que realmente esta procede es eso. Pasamos de una suspensión, de una disolución homogénea. Si ustedes recuerdan acá, había una disolución homogénea. En el diagrama entonces ahora habría que indicar la adición de hidróxido de sodio, las restricciones de temperatura y
Ahí, lo último sería, entonces, tener en cuenta que al final de todo eso, se va a observar, ya no va a ser esa disolución homogénea translúcida, sino que es esto. Eso es lo que se observa cuando se ha adicionado todo el hidróxido de sodio. Entonces, esta también era la típica pregunta de control. Voy a retroceder justo ahí un poquito. Vamos a parar acá. ¿Cuál es la evidencia que indica que la reacción se ha completado? Es justamente eso. La aparición de un precipitado. Entonces, la pregunta natural que uno haría es, ¿por qué? ¿Por qué se forma un precipitado? ¿Por qué si partí de acetona, de benzaldehído, en etanol, todo esto, tal cual como hay que indicarlo en el diagrama de flujo, este era un sistema homogéneo? ¿Por qué al final de la adición del hidróxido de sodio, que está en agua, obtenemos un sólido? Y es, como muy bien lo indica Sofía, porque el producto de esta reacción, al ir sumando átomos de carbono, que es lo que hace esta condensación, va sumando átomos de carbono, tenemos que un sistema que resultó ser mucho más hidrofóbico, al ahora estar conformado de una porción hidrocarbonada mucho mayor, sobre todo por la presencia de los anillos. Acuérdense de esa regla que nosotros vimos de solubilidad. Aquí, ¿cuántos átomos de carbono hay al final en la molécula de benzalacetona? Habrían 12, 13, 14, 16. Entonces hay 16 átomos de carbono y un carbonilo. La regla que nosotros habíamos dicho, para que algo sea soluble en agua o en algo tan polar como el etanol, esta porción hidrocarbonada debe ser no más allá de 4 átomos de carbono. Entonces, por eso, aquí la ventaja sobre todo que tiene esa característica hidrofóbica de esta molécula es que en las condiciones de reacción precipita. Y por lo tanto ahí nos ahorramos la etapa que muchas veces había que hacer, que era precipitar un producto. Aquí solo va a precipitar gracias a la elección correcta del disolvente. Entonces ya está el sólido y por lo tanto la etapa siguiente va a corresponder solo a aislarlo por filtración al vacío, tal cual como se ha realizado en prácticas similares donde tenemos un producto sólido. Ya, no olvidarse en el diagrama de flujo, sí, que se agitó por 30 minutos a temperatura ambiente. Entonces ahora simplemente se filtra el vacío, se lava con abundante agua y aquí tenemos un punto que era crucial. Es necesario lavar completamente este producto hasta que el pH sea neutro. Y eso también hay que indicarlo en el diagrama de flujo. Ustedes saben, ya está el sólido, simplemente se filtra, se arrastra, pero la etapa del lavado aquí es clave. Cuando los estudiantes no realizaban bien esta etapa de lavado, no llegaban mayoritariamente al producto E con E. Y ahí la respuesta normal va a ser, pero ¿cómo si supuestamente ya se formó? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a continuación, por qué es posible una isomerización. Entonces hay que asegurar que todo el producto sólido esté libre de base. Por eso debe estar entonces a pH neutro.
se lava aproximadamente 3 veces con 50 ml de agua. Y ahí está el sólido, que si ustedes ven ahí se parece mucho al que estaba en la foto inicial de la clase. Entonces, la solución alcohólica, porque no nos olvidemos que venía con etanol y agua, que va a ser todo lo que está en el matraz, simplemente se descarta y quedamos entonces con el sólido. Sólido que se debía lavar correctamente entonces hasta pH neutro. Entonces, si se dan cuenta, el diagrama de flujo va a ser muy sencillo, porque ya prácticamente hemos mencionado todas las etapas que esta debiera tener. Matraz inicial, disolución homogénea, disolución heterogénea, la etapa del filtrado, lo que se descarta, el sólido con el que se sigue trabajando y el que después se va a recristalizar. Prácticamente el esquema lo podríamos resumir en esos puntos que están ahí, más los detalles que ustedes saben que requiere. Ya se encuentra entonces a pH neutro, por lo tanto simplemente como es una práctica rápida y es un producto que además se recristaliza fácilmente, ahora entonces se procede a recristalizar en etanol. Profesor, para el diagrama de flujo tenemos que considerar el baño frío y el goteo del hidróxido de Sí, sodio. claro, el baño, acuérdense que estaba en la etapa inicial antes de agregar el hidróxido de sodio, cuando teníamos la primera disolución incolora o translúcida. Entonces, ahora simplemente la recristalización, recuerden, el concepto de la recristalización se basa en la obtención de una disolución sobresaturada. Por ello, siempre se agregan pequeñas cantidades de etanol, y tal cual como estaba en la prueba, en la I1, si ustedes agregan menos volumen del necesario, no se va a poder solubilizar todo, ¿ya? Y la recristalización no va a ser eficiente. Si agregan más del volumen requerido, el sistema está insaturado y tampoco va a recristalizar. Entonces, por eso es importante que en una recristalización siempre sea el volumen óptimo el que se debe incorporar. Y ese volumen no se conoce, sino que simplemente uno lo va a determinar a medida que agrega pequeños volúmenes, calienta y ahí observa si es necesario incorporar una cantidad mayor. El tema es, si el lavado no fue eficiente, significa que va a quedar hidróxido de sodio atrapado en el sólido. ¿Cuál va a ser el problema que exista hidróxido de sodio en una recristalización? Vamos a calentar en un disolvente que me ayuda a poder obtener esa disolución sobresaturada. Entonces tengo esos tres temas. Y tenemos esa molécula. Este era el momento donde uno se daba cuenta si los estudiantes habían procedido correctamente o no, sobre todo, insisto, en la etapa del lavado. Si lo hicieron correctamente, siempre van a tener esa disolución de color amarillo pálido y por lo tanto al final van a llegar a ese producto también amarillo que se veía en la imagen. Si no lavaron correctamente, aquí observaban un sólido anaranjado. La etapa del lavado, claro, es durante la filtración. Entonces, esto es lo que quiero que veamos para terminar, es el hecho de que aquí el procedimiento fue hecho correctamente porque tenemos que el sólido que vamos a obtener
es amarillo, la disolución es amarilla y no naranja. Cuando era naranja, significaba que se había formado el isómero Z. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué durante la recristalización es posible obtener esta isomerización? ¿Por qué ocurre este proceso de isomerización? No es durante la reacción, porque la reacción fue en el atrás, el sólido ya se obtuvo y en ese momento era 100% E con E. ¿Cómo podríamos explicar esa isomerización? Porque estamos aumentando la temperatura. Entonces eso va a favorecer a una rotación de la molécula, ¿no? Y además tenemos la base. Aquí está, por eso como menciona su compañero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todos los componentes para que esto pueda funcionar. Una base. O también pensemos un nucleófilo. Temperatura. Recuerden que durante la reacción se trataba de evitar que la temperatura fuera mayor a 25 grados. Pero en una recristalización, la temperatura que puede alcanzar la mezcla etanol, ese etanol solamente, sí, será, no sé, 80 grados aproximadamente. Entonces, aquí la temperatura es mucho mayor. Y por lo tanto, si yo tengo un nucleófilo, tengo temperatura con un determinado disolvente, ¿qué es lo que va a pasar? Y quiero que vean esta parte. ¿Dónde ataca el OH? ¿Al carbono 1 o al carbono 3? Al carbono, ¿Se acuerdan de al estas carbono reacciones? 2. Específicamente voy a colocarlo tal cual como se los debían haber enseñado. Lo voy a colocar como 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdan de lo que era la adición 1, 4? Cuando la reacción es sobre un carbonilo común y corriente, ahí siempre se habla de una adición 1-2. Cualquier adición nucleofílica es 1-2. Pero cuando el sistema está conjugado, claro, ahí ahora dijo 3, pero como le colocamos 4, es ese, ¿cierto? Ahí tenemos que aquí ocurre la adición 1-4. Entonces a la larga, ¿qué es lo que yo voy a formar? Va a ser nuevamente un producto de tipo aldol. ¿Qué va a pasar con ese aldol? Se puede volver a deshidratar, pero ahora, ¿qué posibilidades tiene? Puede seguir siendo E, pero también tiene la energía suficiente para poder ser Z. Entonces, esta isomerización ocurre durante la recristalización. Sin embargo, una vez más nos damos cuenta que con cosas tan sencillas como si se lava correctamente, no hay base, no hay OH, no hay nucleófilo y por lo tanto simplemente se recristaliza. Si hay base, hay isomerización. Si no hay base, solo se recristaliza el producto. Yo creo que ese es el mensaje más importante a la larga de todos los videos que hemos ido analizando, y es que, considerando cada recomendación que hay en condiciones de reacción, es posible obtener siempre el producto deseado de la forma más pura posible. ¿Ya? El lavado, recuerden que solamente es cuando yo estoy filtrando un crudo. ¿Ya? Se habla de lavado cuando yo estoy filtrando un crudo. Cuando se están arrastrando cristales de una recristalización, ahí yo no hablo de lavado. ¿Ya? No tengo que lavar algo que está puro. Los cristales están puros. ¿Ya? Entonces tenemos que el lavado fue necesario llevar a pH neutro para ahí sacar toda la base, pero cuando hacemos una recristalización, ahí nosotros lo que hacemos no es lavar,
es solamente arrastrar los cristales. Por eso siempre se hace con volúmenes muy pequeños, porque no nos interesa tener pérdidas por solubilidad. Entonces ahí ya estaría el producto listo para ser secado en la estufa. Y tiene la ventaja que cuando se seca un producto que está recristalizado con etanol, el secado es mucho más rápido que cuando es con agua. Entonces, por eso les comentaba que esta práctica en general, los alumnos terminaban muy temprano porque la reacción es rápida, la recristalización también, y sobre todo también en la etapa de secado. Entonces ahí, claro, están las piedras de ebullición. Recuerden que si van a hacer alguna vez alguna recristalización, no es necesario echarle las piedras porque a lo largo lo único que están haciendo es tener más etapas. Y como lo hemos ido mencionando en los otros diagramas de flujo, la recristalización en el diagrama simplemente se indica sobre la flecha, porque no es necesario detallar cada uno de estos pasos. Entonces simplemente se trasvasijó el respectivo sólido que estaba en el embudo a un Erlenmeyer y se recristaliza con etanol. Con eso es suficiente, se entiende el proceso que está detrás. Una vez que el producto ya está seco, se hace la respectiva masa para obtener el rendimiento y la temperatura de fusión para comprobar entonces que es el producto puro. Sin embargo, ya el mismo color, como yo les comentaba, ratifica que es solo el isómero E con E. ¿Ya? El isómero ZZ es de color naranja. Por lo tanto, ya hacia la parte final del video, ahí hay una toma real de los cristales de dimensal-acetona y después vamos a ver cuál va a ser la respectiva fusión en este equipo. Ahí el objetivo de estas tomas es simplemente mencionar que realmente cristaliza bien bonito este sólido. ¿Ya? Por eso esta era una de las prácticas que también se incorporaban en la presencialidad, en el práctico final con nota que cada uno tenía y cuya nota estaba muy relacionada también con el porcentaje de rendimiento que tenía. Bueno, ahí entonces, como les comentaba, terminamos con lo que sería el proceso de fusión. Eso es lo que ustedes observarían si tomara la temperatura de fusión. Observan cuando comienza a fundir este sólido y registran ese valor. ¿Ya? Y ese valor es el que entonces después se contrasta con el de la literatura, que en este caso entonces es 110, 111. Vamos entonces hacia la parte final de la clase con el respectivo informe. ¿Ya? Acá hay un par de cosas que quiero que las tengan presentes. Así es que vamos con el informe. Se los liberé a partir de las 11 por si quieren desde ya comenzar a trabajar en él. Entonces, el diagrama de flujo ya lo hemos conversado. En el espectro IR, aquí las señales características que debiéramos reconocer para este compuesto, primero van a ir por el carbonilo. El carbonilo aquí es la parte central de esta molécula, pero va a tener una diferencia no menor con respecto a cualquier otro carbonilo, y que por eso es bueno que lo vean bien en las tablas, que es un carbonilo que es de tipo alfa-beta insaturado. ¿Ya? Es un carbonilo que es conjugado.
Por lo tanto, no es equivalente al de una acetona que no tiene esa característica. Por eso, si ustedes se fijan en tablas, ese carbonilo en particular, el que corresponde a un sistema alfa-beta-insaturado, es un carbonilo que vamos a encontrar entre 1660 y 1650. Entonces ahí ustedes ubiquen esa señal y es la que correspondería a este carbonilo. El de un sistema que no está conjugado es cercano a los 1700. 1720, 1700. Este sería un carbonilo sin conjugar, un sistema conjugado. Entonces, esta es una diferencia, sobre todo considerando que se parte de acetona. Es decir, igual como ustedes a lo mejor lo tenían en la prueba, en la primera, ¿cuál sería la evidencia que indicaría que ocurrió una condensación aldólica? Esto. Acá quizás no es cambio en el tipo de grupo funcional, sino que debido a la incorporación de la insaturación es el valor lo que va a cambiar significativamente. Además, debiéramos incorporar que otra señal también es clave, que indica que es el producto que esperamos. El doble enlace, ¿cierto? Pero el que sobre todo me indique que va a ser E. Y eso en el espectro IR sí se logra evidenciar. Ustedes en sus tablas, recuerden que tienen la parte de alquenos, ahí fíjense bien en la tensión y eventualmente si se observa también la flexión de ese isómero en particular. ¿Ya? Ahí debieran entonces ratificar esas señales. Hay una en 1675, claro, que es muy pequeñita, pero también pudieran ver la de las flexiones entre los 1000 y 950. Y nunca está de más la monosustitución, que también pudiera ser característica de esta molécula que, claro, no va a ser tan relevante comparado con las otras. En el caso del doble enlace, lo voy a anotar acá, por si no tienen las tablas a mano, pero hay una que va a ser a 1675, que esta corresponde a la tensión del doble enlace, estamos hablando siempre del tipo E, y hay otra que también es característica, que corresponde a la flexión de este enlace, de este doble enlace de estereoquímica E, entre 1000 y 950. Entonces ahí tienen algunas señales que van a ser útiles para asignárselas a este compuesto. En el caso del espectro de protones, quiero que sí veamos algo que hay que informar correctamente. Y tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros vemos este espectro, que es lo que siempre hemos ido mencionando, que ayuda a poder llegar a la estructura de un compuesto, de nada, Sofía, es cuántos hidrógenos diferentes tiene la molécula. Y ojo que en este caso estamos hablando de una molécula que tiene simetría. Entonces, como tiene simetría, vamos a ver que esa parte de acá es igual que la otra. Entonces tenemos hidrógenos diferentes, los que están en distribución trans, el de las posiciones orto, meta y para. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que nos indicaría desde el punto de vista teórico cuántas señales debiéramos observar. Sin embargo, acá, desde el punto de vista experimental, si yo me fijo en las integraciones, que yo creo que siempre ayuda a ratificar eso, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que observamos que realmente hay 4 señales. No es que el espectro esté malo, sino que muchas veces, si hay
señales que están muy pegaditas, por ejemplo, 7,10 y 7,12, los equipos muchas veces no tienen la resolución para tomarlas como señales separadas y por lo tanto lo toman como una sola. Entonces, no necesariamente es que son equivalentes, son diferentes, pero es un tema de resolución del equipo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan en análisis instrumental, el concepto de resolución que se usa en cromatografía tiene que ver con esto, la capacidad de discriminar dos señales. Pero muchas veces, como están tan pegadas, que se solapan entre sí. ¿Ya? Pero no es que sean equivalentes, sino que tiene que ver netamente con algo experimental. ¿Cuáles van a ser estas señales que se van a solapar? Una vez más, voy a la integración. ¿Ya? 1 es a 2, es a 3, es a 1. Entonces, esta señal corresponde a un hidrógeno en particular, a un hidrógeno en particular, a dos hidrógenos que pueden ser equivalentes, pero aquí es donde está la mezcla. 3. Entonces, esto significa que es 2 más 1, ¿ya? Porque esa es la única combinación que me sirve. ¿Ya? No hay otra posibilidad. Entonces hay dos hidrógenos que se acopló o se solapó con la señal de otro hidrógeno. Y por eso están juntos. Y aquí es donde quiero que esto lo coloquen correctamente en el informe. Esta señal que a lo mejor se pudiera ver como un triplete, no es un triplete. Los tripletes son solamente cuando tengo que esto es de un solo hidrógeno. Pero si tengo que en esa misma señal aparece otra sumada, ya no puedo hablar, ya, si aquí estuviera encima otro, yo no puedo hablar de triplete. Cuando una señal sea para más de un hidrógeno, yo tengo que interpretarlo como multiplete. Entonces, en la tabla, coloquen, por ejemplo, por decir algo, el hidrógeno F está junto con el G. Porque eso es lo que yo estoy observando. ¿Ok? No coloquen F, G, así, hacia el lado, tal cual como lo estaban haciendo, sino que estos tienen que ir juntos, porque eso es lo que realmente está en el espectro. ¿Se entiende? Por último, ojo con la integración, porque esta integración, si ustedes ven, hace referencia a una parte de la molécula. Pero la integración real tiene que ser por dos, porque en el fondo el espectro es de toda la molécula. Si aquí aparece solamente la proporción asociada a una parte de la molécula, realmente después lo que yo tengo que informar como integración es 2 es a 4 es a 6 es a 2. ¿Dudas hasta acá? Sí, yo me quedé colgado con el IR. ¿Qué parte? Lo que pasa es que cuando mencionó una señal entre 1000 y 900, yo tenía entendido que la tensión carbono-carbono, cuando teníamos el isómero E, era aproximadamente en 1675. Esa es la tensión. La otra yo mencioné que era la flexión del enlace carbono-hidrógeno. ¿Ya? La otra corresponde a la tensión del doble enlace carbono-carbono. Son dos Ya, bandas que hablan del mismo sistema, pero que habla a su vez de enlaces en particular. flexión carbono-hidrógeno. Por eso ahí, insisto, véalo después con calma en sus tablas. Una hablo de la tensión carbono-carbono y la otra es ¿Sí? la flexión carbono-hidrógeno. Esta es la que estaba cercano a los 1000 y esta es la que hago referencia a esos 1675 aprox. Esta Pero, es profe, una tensión y la otra una flexión. Son diferentes modos de vibración que tienen los enlaces
Y que claro, ambos me sirven porque aquí me habla que específicamente es ese, el del sistema E. ¿Ya? Y aquí también habla del sistema ¿Y la tensión E. CH? Hay tensión CH, pero están en este rango de acá, que no son muy características. Recuerden que siempre tratamos de hacer interpretaciones de aquellas bandas que son más intensas, porque siempre van a Ya. haber, no sé si ustedes recuerdan el concepto de sobretonos. Entonces, es como la línea base. O sea, la línea base de repente de cualquier instrumento siempre tiene ruido. Entonces, no siempre vale la pena interpretar señales que sean muy pequeñitas, salvo que sean muy características, como por ejemplo, no sé, alguna vez el nitrilo, ¿ya? O el CH de un aldehído también. Isidora. Ya, entonces para confirmar las tensiones CH de aromático y en este caso de los alquenos no es necesaria ponerlas, porque son muy pequeñas al final. Sí, yo creo que vale la pena, por eso les comentaba, primero el carbonilo, después la referente a esta de aquí, como eso les indicaba, aquí, esta señal que debiera ser la de 1675, si borramos todo lo que está acá. Acá está esa señal de 1600 más o menos 72 aparece aquí, pero esa supuestamente debiera ser la señal asociada a la tensión del carbono-carbono, del doble enlace, distribución E. Pero esa señal quizás no, es una señal como muy importante, porque realmente está en este rango que yo les comentaba que puede ser sobretono o señal de ruido. Ya, entonces en este caso, dado que es muy pequeña la de 1672.5, priorizamos la Sí, deflexión sobre la de tensión. sí, en este caso sí. Perfecto. Gracias. Bien, entonces tenemos que ya, después está el espectro de carbono 13, recuerden no considerar la señal del cloroformo deuterado, la del disolvente. Ayuda mucho en los carbonos, pese a que no exista integración, saber que las señales más intensas, o las más largas acá de forma sencilla, son siempre aquellas que están asignadas a más de un carbono. Los cuaternarios se eliminan en el DEP y por eso entonces después tenemos un espectro más simple, no hay CH2, por eso no hay señales hacia abajo, y están todas en un rango donde son solo CHs. Todos los que están acá son solo CH. Así es que